se llenó de los descendientes de Noé y nos dice a dónde fueron los descendientes de Noé, especialmente de sus 3 hijos. La ocasión anterior vimos hasta el verso 5, cuando hablamos de los hijos de Jafet y hablamos de otros descendientes de Jafet. Especialmente pusimos atención en el verso 5, estamos en Génesis 10, cuando dice que de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia y en sus naciones. Así que ahora, hermanos, del verso 6 hasta el 20, nos va a hablar del segundo hijo de Noé, que es Cam, y nos va a decir también, hermanos, en primer lugar, quiénes fueron sus hijos. En el verso 6 dice que sus hijos fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Canaán especialmente es interesante porque ellos habitarán la tierra de Palestina, en la cual posteriormente los israelitas irán a poseerla en los tiempos, hermanos, de Moisés. Pero estos son los 3 hijos que descendieron de Cam. Ahora, sin embargo, también nos habla de sus nietos, del 7 hasta el verso 20. Y hay una serie de personajes que se mencionan ahí. Por ejemplo, en el 7 habla de los hijos de Cus, y luego en el 8 habla de Cus como padre de Nimrod, y Nimrod se dice aquí que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. A Nimrod se le van a atribuir el haber establecido algunos reinos, siendo su primer reino Babel. Más adelante, cuando lleguemos allá al capítulo 11, veremos un poco acerca de Nimrod y lo que él hizo para llevar a cabo lo que conocemos como la Torre de Babel. Luego se hablan de otros personajes ahí. Por ejemplo, se habla también de Canaán en el verso 15, engendrando a Sidón, su primogénito, a Ed, y luego en el 16 dice al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, y luego toda la lista, hermanos, de los eos que encontramos posteriormente en Éxodo, de Éxodo hasta Deuteronomio, como los pueblos que vivían en la tierra de Canaán. Lógicamente esto fue paulatinamente sucediendo, poco a poco, hermanos, estas personas fueron llegando a vivir hasta esos lugares. Son nombres inclusive que a veces son complicados de mencionar, así que por el momento los vamos a ver solamente así. Ahora, en el verso 20 nos dice lo mismo que se dijo de los descendientes de Jafet. En el verso 20 dice, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. En otras palabras, hermanos, los descendientes de Cam, bueno, ellos se fueron agrupando de acuerdo a sus propias familias, se fueron agrupando de acuerdo a sus propias lenguas, se fueron agrupando de acuerdo a sus propias tierras en las que vivían, y se fueron formando las naciones. ¿Esto fue rápido? No, tuvieron que pasar muchos años para que eso sucediera. Sin embargo, aquí Moisés está recapitulando lo que pasó y está diciendo cómo se fueron formando las naciones poco a poco. Todavía no llegamos al capítulo 11, vamos a llegar pronto allí, pero obviamente hasta el capítulo 11 es donde empiezan a existir otras lenguas. Sin embargo, cuando Moisés escribió esto, pues ya las naciones estaban formadas, los pueblos ya estaban viviendo en sus tierras y cada uno tenía su propio lenguaje, hermanos. Así que en cada uno de los descendientes de Noé, en Jafet se dijo, en Cam se está diciendo y se dirá también en Sem, hermanos, todos ellos se agruparon de esa manera. Ahora, si hiciéramos un cuadrito así muy rápido de lo que nos dice Génesis solamente acerca de los descendientes de Cam, hermanos, vamos a ver nosotros ahí que quedaría más o menos así. Obviamente aquí dice Ham, pero es Cam, ¿verdad? Esto lo saqué de una página en inglés, así que pues, no lo pude ir traducir, hermanos, pero es Cam Cus, Misraim, Fut y Canaán. Esos fueron los hijos de Cam. Y luego de Cus, la Biblia nos dice que tuvo a Seba, Ávila, Sabta, Rahama, Sabatec y Nimrod. Y la Biblia nos dice que Rahama tuvo a Seba y a Dedán y Nimrod a Asur. Luego vienen los hijos de Misraim, Ludim, Anaim, Leabim, Naftuim, Patrusim, Casluim y Caftorim.
Captorim es bien interesante, hermanos, porque Captorim se refiere a Creta, hermanos, la isla de Creta que existe hasta nuestros días. Bueno, ellos eran descendientes de Cam. Y también los de Canaán, especialmente Sidón. Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos a Sidón siendo una región que estaba cercana a Palestina. Los heteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los hivitas y todos estos hermanos que conocemos también por el Antiguo Testamento. Así es como, hermanos, la línea familiar de los descendientes de Cam. ¿Por qué la Biblia nos dice a algunos hijos, por ejemplo, de Fut no nos dice nada? ¿Sí? ¿Por qué de esto sí? Bueno, de los cananitas lo entendemos perfectamente porque de ellos se hablará más en los libros siguientes. Pero ¿por qué de Fut no y de Misraim sí y de Cus sí? Bueno, porque era posible poder ubicar a dónde fueron ellos. ¿Sí? Creo que especialmente es por esa razón. Ahora, si nosotros viéramos en un mapa a dónde fueron todos estos, hermanos, bueno, fíjense, hermanos, cómo se nos ponen aquí, todos estos que están con rojo, todo lo que usted ve en rojo, son los descendientes de Cam. Por ejemplo, Misraim, que es uno de los hijos, este es el territorio de Egipto. Canaán, pues, quedó aquí en el territorio de Palestina. Captorim es la isla de Creta que está acá. Sidón era perfectamente identificable en esta parte. Cus es el sur de Egipto y Fut todavía más abajo de Egipto. ¿Ok? La tierra de Ávila, la tierra de Rahama, de Seba y todos los demás hermanos están distribuidos aquí, en esta parte de aquí. Pues algunos, simplemente para simplificarlo, dicen, bueno, los hijos de Canaán, o los hijos de Cam, perdón, habitaron en las tierras de África del norte, y la tierra de Palestina, y algunos territorios de lo que hoy conocemos como Arabia. ¿Ok? Esa es la parte que ocuparon los descendientes de Cam. ¿Ok? Luego vimos estos que están en amarillo, ya los vimos, son los descendientes de Jafet. Y si usted recuerda, Gomer está acá arriba, Mesec, Madai, Tubal, y luego vimos a Javán, que son los griegos, y pusimos especial énfasis en esto que está acá, que dice que es Tarsis. Tarsis es España. Bueno, en realidad todo el mundo occidental, en realidad todos descendemos de Jafet. Decíamos la semana anterior que inclusive nosotros, especialmente, estamos descendiendo de los de Tarsis, porque, bueno, Tarsis es España, y nosotros fuimos conquistados por los españoles. Obviamente no somos sangre pura, ¿verdad? Somos mezclados, somos mestizos. Pero en nuestra sangre, bueno, tenemos esos apellidos españoles, y los españoles descendieron de Tarsis, aunque obviamente cuando ya España estaba formada y vinieron a conquistarnos, ya no eran propiamente descendientes de Tarsis, sino también de muchos otros pueblos que llegaron a poblar esas regiones. Pero una cosa que sí sabemos es que todos los pueblos que para el tiempo de nuestra conquista vivían aquí en España, todos estos pueblos procedían de estos mismos que están aquí, porque fueron los pueblos que finalmente tomaron control del Imperio Romano con el paso de los siglos, y luego ellos vinieron también a tomar todo lo que era España. Entonces, bueno, esta es historia, hermanos, que tal vez a usted no le interese eso, pero lo digo simplemente para que podamos estar seguros que nosotros descendemos de Jafet. ¿Ok? Especialmente todos los latinoamericanos. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque en realidad los españoles fueron los que nos conquistaron a nosotros. Pero no solamente nosotros, inclusive los gringos también descienden de Jafet, porque fueron conquistados por los ingleses, por irlandeses, por escoceses, inclusive por alemanes y todos esos, aunque ya hay una mezcla tremenda de pueblos, pero todos esos pueblos, hermanos, toda Europa desciende de Jafet. ¿Ok? Así que, aunque algunos parezcamos árabes, en realidad no somos árabes. ¿Ok? En realidad, hermanos, descendemos de Jafet. Así que estos son los descendientes de Cam. Ahora, algunos aspectos importantes de esos descendientes de Cam que se mencionan aquí, del 6 hasta el 20, aparece Nimrod, hermanos. Nimrod aparece como el primer fundador de ciudades. Note lo que dice el verso 10. Dice, y fue el comienzo de su reino, de Nimrod, Babel, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar, hermanos, es
es Babilonia. Si vemos aquí en este mapa, la tierra de Babilonia, hermanos, estaría aproximadamente por aquí, en esta parte de aquí, ¿sí? Así que, bueno, la tierra de Sinar, dice aquí, para el tiempo de Moisés se sabía cuál era la tierra de Sinar, por eso él lo escribió aquí. La tierra, cada vez que usted encuentra la palabra Sinar, bueno, siempre recuerde Babilonia, siempre se refiere a Babilonia, o al territorio de donde estaba Babilonia, entre el río Éufrates y el río Tigris. Luego también dice, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Cala. Otra ciudad importante que aparece aquí entonces es Nínive. Así que Babel, que esta la hicieron en Sinar, lo que es Babilonia, Babel es Babilonia, hermanos, es lo mismo, es la misma tierra donde estuvo posteriormente la nación de Babilonia. Pero luego va a hablar de otro de los imperios que van a empezar a surgir con el paso de los años, y es el imperio asirio. Ahí dice, edificó Nínive también. Así que un aspecto importante que vemos en Nimrod es que fue el primer fundador de ciudades. Sobresalen Babel y Nínive ahí, como él siendo el fundador de esas ciudades. Luego habla también de Rasén, Nínive y Cala. Y luego, hermanos, bueno, esas son las ciudades que mencionan. Ahora, también se mencionan aquí a los filisteos, hermanos. En el verso 13 y en el verso 14 dice, Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim y todos otros ahí. Pero dice también en el verso 14, y a Patrusim, a Casluim, note, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Así los filisteos también van a ser un pueblo importante en los tiempos del Antiguo Testamento. Los filisteos empiezan a aparecer en escena en la Biblia a partir de que Israel sale de Egipto para ir a la tierra prometida. No, en realidad Dios quería llevar al pueblo rápido hacia la tierra prometida, parece ser, pero no los llevó por la ruta más corta, porque los filisteos estaban ahí y sin duda alguna le iban a hacer la guerra a Israel. Entonces eso también lo sabemos. Posteriormente, hermanos, los filisteos aparecerán con más fuerza en los tiempos del rey Saúl, los tiempos del rey David, y básicamente en ese tiempo, hermanos, aunque siguen apareciendo después, pero ellos son descendientes de Misraim, todos descendientes de Cam. Así que los filisteos aparecen también allí, y también aparece Canaán, como ya habíamos visto, con todos sus descendientes que van a poblar el territorio de Palestina, donde finalmente la nación de Israel va a ir a vivir con el paso de los siglos, ¿ok? Así que estos son algunos de los aspectos así más importantes que aparecen en esos descendientes de Cam. Los filisteos, los cananitas, aparecen ya también Nínive y aparece Babilonia. ¿Se fija que todos estos fueron enemigos del pueblo de Dios en algún momento en la historia? Bueno, todos esos son relatados ahí por Moisés. Le voy a decir una cosa, que para cuando Moisés escribió esto, bueno, existía Babilonia, Asiria también existía, pero eran en ese momento reinos realmente insignificantes. Posteriormente, con el paso de los siglos, serán reinos poderosos. Asiria, en el 720 a.C., va a tomar cautivo al reino del norte, a Israel. ¿Ok? Y Babilonia, como ya lo sabemos, en 3 cautividades que empezaron en el 606 a.C., tomará cautivo al reino del sur, a Judá. Así que ya desde aquí se están mencionando estos. Los cananitas pues fueron enemigos del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, no en el tiempo de Moisés, sino en el tiempo de Josué, en el momento en que el pueblo de Dios empezó a tomar posesión de la tierra prometida. Y los filisteos, como ya dijimos, en el tiempo básicamente de los jueces, y luego en el tiempo que siguió a los jueces, que es el tiempo del reinado de Saúl y el reinado de David. ¿Ok? Ahora, sé que eso lo estoy diciendo muy rápido. Bueno, va a llegar el momento cuando veremos ya con más calma el periodo de los jueces y veremos más sobre eso. Los descendientes de Sem, hermanos, que es donde estamos ahorita, empiezan ahí desde el 21 hasta el 32. Dice el 21, también le nacieron hijos a Sem, padre de los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam,
Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Esos son los hijos de Sem. Luego también va a mencionar a los nietos, y otros descendientes de Sem, del 23 hasta el 29. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Asarmaved, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección a Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, otra vez dice el 31, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y note, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora, bueno, ahí hay una lista larga de descendientes de Sem. Ahorita vamos a ver algunos que son importantes también ahí. Pero note que otra vez dice que se organizaron, se formaron por sus lenguas, por sus familias y por sus naciones en el territorio en el que ellos fueron a vivir. ¿Qué es, hermano, todo lo que podemos encontrar ahí de Sem? Bueno, Sem, estos son sus hijos, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y de Aram se pone a Uz, Ul, Jeter y Mas. Tal vez estos se pusieron porque era posible para Moisés identificar dónde estaban sus territorios. ¿Ok? Ahora, el más importante aquí es Arfaxad. ¿Por qué Arfaxad? Porque Sem, hermanos, es parte de la línea mesiánica. ¿Ok? Sem es de quien va a descender Cristo. Podemos trazar una línea que se le llama línea mesiánica desde Adán hasta Cristo, hermano, bíblicamente hablando. Así que Noé es parte de la línea mesiánica, Sem va a ser parte de la línea mesiánica y Arfaxad va a ser parte de la línea mesiánica. ¿Ok? Luego de Arfaxad seguirá Sala, Eber, Peleg y Joctán, y luego vendrán, hermanos, todos estos descendientes de Joctán. De Joctán no se nos dice gran cosa en la Escritura, pero se mencionan todos estos nombres, tal vez también, porque era posible para Moisés ubicar dónde estaban establecidos los descendientes de estos hombres. Aquí el importante de la línea mesiánica no va a ser Joctán, sino Peleg. ¿Ok? Peleg. Luego de Peleg seguirá Reú, y luego Reú no me acuerdo quién más, porque no me lo sé, ¿verdad? Pero tú lo puedes ver ahí, vas a ver, ya lo vimos de hecho cuando vimos los descendientes de Noé. Así que entonces estos son importantes ahí, hermanos, especialmente por la línea mesiánica. ¿Qué parte del mundo poblaron ellos? Bueno, aquí todavía lo podemos ver un poquito más grande. Lud, el territorio de Turquía, Arfaxad, este territorio, hermanos, que es el territorio de Mesopotamia, donde estaban los caldeos, donde estaba Ur de los caldeos, de donde descendió Abraham, hermanos. Aquí, hermanos, está el río Tigris y el río Éufrates, o el río Éufrates y el río Tigris. Aquí, hermanos, es donde se estableció Babel y posteriormente Babilonia. Así que todos estos, hermanos, habitaron este territorio de aquí. Ahora, Elam también es mencionado, el territorio de Aram, es la parte norte de Palestina, y Lud, esta parte aquí, hermanos, de Turquía. Ahora, note cómo algunos estuvieron mezclados unos con otros y paulatinamente las cosas fueron cambiando. Pero al menos así es como se repartieron en su inicio todos los descendientes de Cam. ¿Ok? Note que aquí aparecen otros descendientes de Arfaxad, hermanos, y están aquí en esta parte también de Palestina. Ahora, algunos aspectos importantes en estos nombres que encontramos aquí. Bueno, en primer lugar, aquí aparecen integrantes de la línea mesiánica, ¿ok? De quienes finalmente van a ser Cristo: Sem, Arfaxad, Sala, Eber y Peleg. Si usted recuerda, antes vimos esa línea mesiánica de Noé, por ejemplo. Bueno, en el capítulo 5
vimos los descendientes de Adán y llegamos hasta Sem, Cam y Jafet. Bueno, luego vamos a continuar ahí con Sem, y el que sigue después de Sem es Arfaxad. Ahora, también, hermanos, vamos a poder nosotros contemplar esto en el capítulo 11, verso 10 en adelante. Vaya al capítulo 11, verso 10, y dice en el verso 10, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. Y luego si seguimos leyendo, no lo vamos a hacer aquí ahora, pero luego vendrán en el verso 12 Sala, en el verso 14 Eber, en el verso 16 Peleg. Y hasta ahí son los que son mencionados acá en el capítulo 10 como descendientes de Sem. Pero el resto del capítulo 11 nos dice quiénes siguieron después. Peleg engendró a Reú en el verso 18, y Reú a Serug en el verso 20, y Serug, a Nacor en el verso 22, y Nacor a Taré en el verso 24, y Taré a Abraham en el verso 26. Así que ahí va la línea mesiánica. Ahora, otro aspecto importante en lo que estamos viendo de estos descendientes de Sem es que se menciona a Eber. ¿Por qué es importante el nombre de Eber? Bueno, nosotros sabemos, que a los descendientes de Abraham, y a Abraham mismo inclusive, se le llamó hebreo, y se les llamó hebreos. Esta es la razón por la que se les llama hebreos, porque descendían de Eber. ¿Ok? Para los tiempos de Abraham, note que Eber engendró a Peleg, Peleg a Reú, Reú a Serug, Serug a Nacor, Nacor a Taré y Taré a Abraham. Para los tiempos de Abraham eran conocidos como hebreos, porque descendían de Eber. ¿Ok? Esa es la razón por la cual existe el gentilicio hebreo. ¿Ok? Por Eber. Ahora, otra cosa importante es esto que dice aquí, hermanos, que es algo que a veces no se entiende. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 10, en el verso 25, y a Eber, dice, le nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, y dice, porque en sus días fue repartida la tierra. ¿A qué se refiere eso, hermano? ¿Se refiere a que hubo una revolución como la que hubo en México y se repartió la tierra a los campesinos? No se refiere a eso, ¿ok? Se refiere al momento del evento de la Torre de Babel, cuando las naciones cuando la gente fue dispersada. A eso se refiere, hermanos, ¿ok? Cuando dice que Peleg en su tiempo se repartió la tierra, es para señalar el tiempo del evento de la Torre de Babel. En los días de Peleg fue cuando Dios hizo que el pueblo se dispersara y que se empezaron a formar las primeras lenguas y las primeras naciones. ¿Ok? Por eso dice que en los tiempos de Peleg se repartió la tierra. Ahora, en un resumen así, a grandes rasgos, hermanos, esto sería cómo quedaron todos repartidos. ¿Ok? Así que entonces, detengámonos un momento a pensar. Para el tiempo, hermanos, de Abraham, para el tiempo de Abraham, tal vez, hermanos, solamente esta parte del mundo era la que estaba poblada, al menos en su mayoría. ¿Ok? Para los tiempos de Cristo, por ejemplo, se habla de todo el mundo. La frase todo el mundo en los tiempos de Cristo, hermanos, se refería generalmente a la parte en la que tenía control el Imperio Romano, que vendría siendo esta parte nada más. ¿Ok? Ya habría habitantes de esto en América, es probable también. Es probable que gente que fue esparcida, hermanos, de la que no se nos da cuenta en la Biblia porque no es su propósito, hermanos, haya venido hasta América, ¿no? Por ejemplo, cuando ibas a la prepa, tal vez te acuerdes, o a la secundaria, tal vez te acuerdes, cuál era el lugar por el que entraron los primeros seres humanos a América. ¿Se acuerdan cuál era ese lugar? ¿Verdad? El estrecho de Bering, ¿verdad? Que por ahí se supone, muchísimos siglos atrás. ¿Ok? Así que esto, aunque probablemente esta era la parte más poblada del mundo en ese tiempo, pero sin duda alguna que debió de haber habido personas también en otras regiones del mundo que no son señaladas aquí,
pero que, hermanos, por su propósito de vivir nómadas, como las primeras civilizaciones vivían así, nómadas, es decir, y no tenían un lugar establecido, porque la forma de vivir de ellos era de la recolección de frutas, de comida, y cazando animales, así que cuando se acababa la comida en un lugar, había que irse a vivir a otro, para que allá pudieran también encontrar comida. Así que paulatinamente el mundo se fue llenando conforme al plan de Dios. Pero la Biblia nos cuenta solamente de esta parte, especialmente porque aquí en esta parte es donde se van a desarrollar la mayoría de los eventos bíblicos y especialmente lo que va a tener que ver con el nacimiento del Señor, hermano, con el cumplimiento de los planes de Dios. Ahora, dentro del periodo postdiluviano, el último evento que aparece, hermanos, antes de entrar al periodo patriarcal, es el evento de la Torre de Babel, que está relatado en Génesis capítulo 11, verso 1 al 9. Y vamos a ver algunas cosas aquí, hermanos. Por ejemplo, dice el verso 2. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Génesis 11, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Hermana Diana, ¿puede leer, hermano? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas 10 palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Ok. Esto cuenta, hermanos, lo que pasó después de que salieron del arca. Ya habíamos visto que cuando salieron del arca, Noé plantó una viña, lo que nos daba a entender que llegaron a un lugar, se establecieron ahí y empezaron a producir, a hacer producir la tierra. Ahora acá parece ser que se movieron de allí y estos descendientes fueron hacia otro lugar. ¿Cuánto tiempo es posible que haya transcurrido desde que terminó el diluvio hasta el evento de la Torre de Babel? Aproximadamente 100 años, más o menos, hermanos. Eso es lo que, según la Biblia, pasó de tiempo. Así que en este tiempo, bueno, ya habían dejado el arca, ya habían establecido, ya habían andado por ciertos lugares, hasta que dice en el verso 2 que fueron al oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Este parece ser un establecimiento ya más formal, con la idea de hacer ahí una ciudad y establecerse allí todos aquellos que habían salido. ¿Cuántas personas hayan sido hasta aquí? Pues debieron de haber sido ya una buena cantidad de personas en 100 años. ¿Ok? Ahora, note el lugar, la tierra de Sinar. ¿Dónde estaba esto? Babilonia. ¿Sí? Si lo viéramos ahorita aquí en el mapa que pusimos, pues sería más o menos en este lugar aquí, donde dice Arfaxad. En este lugar más o menos aquí, de por ahí, es donde debieron de haberse establecido. Ahora, dice además en el verso 1 algo bien interesante, que es la razón de ser de este relato. Todos tenían una sola lengua, es decir, un solo idioma. La gran pregunta, hermanos, de todos los tiempos es, ¿cuál era ese idioma? ¿Qué creen que dicen los judíos? El hebreo. Pues ellos quieren, ¿verdad? No sabemos cuál haya sido ese idioma, hermanos. Y lo cierto es que, aun cuando hubiera sido el hebreo, debió de haber sido un hebreo muy antiguo. Los idiomas van cambiando con el paso de los años. Hoy nosotros hay algunas palabras que ya no usamos. De repente yo digo una palabra y les digo, ¿entienden lo que estoy diciendo? No. ¿Qué significa eso? Pues porque estoy diciendo una palabra que usaba mi abuelo o mi abuela, ¿verdad? Ya, porque los idiomas van cambiando. Pero esa es una gran incógnita, ¿qué idioma era el que hablaba? Pero lo que sí sabemos es que todos tenían un solo idioma. Luego, habían pasado aproximadamente 101 años, hermanos, 101 años desde el diluvio. Note, por ejemplo, que la Biblia dice que Arfaxad nació 2 años después del diluvio. En el verso 10, de ahí mismo del capítulo 11, en el verso 10 dice que 2 años después del diluvio había nacido Arfaxad. Y luego Sala nació 35 años después de Arfaxad. Y luego Eber nació 30 años después de Sala. Y Peleg nació 34 años después de Eber. Así que si sumamos todos esos años, llegamos a un total de 101 años. Y la Biblia dice, en lo que leímos ahorita, que en los tiempos de Peleg fue cuando se repartió la tierra. Así que entonces estamos hablando de alrededor de 101 años, al menos hasta el nacimiento de Peleg, cuando
fue el evento de la Torre de Babel. ¿Cuántos años haya tenido Peleg cuando pasó esto de la Torre de Babel? Pues no dice. Por eso debemos decir que al menos habían transcurrido 101 años después del diluvio. ¿Sí? Así que ya había pasado un buen tiempo. En los días de él se repartió la tierra, hermanos, según lo que vimos ahorita en el capítulo 10, verso 25. Ahora, todos estos hermanos tuvieron una determinación que es visto en el verso 3 y en el verso 4. ¿Qué dice el verso 3 y el verso 4? Dice, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál era la determinación de ellos? Primero, edificar una ciudad. No solamente edificar una ciudad, sino también, dice, edificar una torre alta, cuya cumbre, dice, o cuya cúspide, llegue hasta el cielo. No creemos, hermanos, que en realidad lo que ellos estaban pensando es llegar hasta donde Dios estaba. No. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que se les ocurrió construir una torre alta? ¿Qué les parece pensar en que estaban pensando en si Dios traería otro diluvio? ¿O había otra inundación? Esa posiblemente pudiera ser una forma. Sin embargo, tal vez no haya sido esa la razón. ¿Saben por qué? La hicieron en una llanura. Creo que si hubieran estado buscando estar en un lugar más alto para protegerse de una inundación, no debería hacerse en una llanura, sino hacerse, hermanos, en una montaña. ¿Ok? Entonces, tal vez esa no sea la razón. En realidad, ahorita vamos a ver algunas cosas sobre cuál fue esa razón. Luego dice que querían hacerse de un nombre, es decir, ser conocidos como un pueblo con un determinado nombre. Nosotros, por ejemplo, estamos orgullosos de ser mexicanos. ¿Sí? Estamos orgullosos de ser, como en México no hay dos, hermanos. ¿Ok? A veces admiramos muchas virtudes y muchas cosas buenas que tienen otras naciones, ¿verdad? Pero le aseguro que estando ahí, usted va a querer seguir siendo mexicano. Porque la manera como somos nosotros, la manera como convivimos, lo emocionales que somos, lo fiesteros que somos, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? ¿Se acuerdan lo que dice el hermano Pedro cuando viene? Pues él no es mexicano, él es chileno. Y dice, estos mexicanos. Apenas estamos terminando de almorzar y ya están pensando qué van a comer. Así somos, hermanos. Así somos. Y mayormente si somos cristianos, nuestra debilidad es la comida, ¿verdad? Lástima que algunos ya no podemos comer tanto, pero en realidad, hermanos, somos completamente diferentes. Estamos orgullosos de nuestro nombre. Ellos querían hacer eso aquí, hermanos. Hacerse de un nombre, hacerse de una fama. ¿Ok? Y, hermanos, fíjese esto. Josefo, historiador judío, dice que Nimrod fue el que impulsó a la gente a hacer esto. ¿Ok? La Biblia dice, anteriormente lo vimos, que Nimrod fue el fundador de Babel. Bueno, Josefo en sus libros, hermanos, como historiador judío que es, cuenta de que Nimrod animaba a la gente, empujaba a la gente, fue un gran líder que logró convencer a la gente que no deberían de irse más allá de ese territorio, que deberían de hacerse un nombre, deberían de ser una ciudad, y que en realidad lo que ellos pretendían cuando querían edificar esta torre no era tanto escapar de un diluvio, sino más bien era un monumento a su orgullo, hacerse de un nombre, de una fama. Esto, hermanos, nosotros lo vemos todavía en nuestros días. ¿Ok? Voy a decir esto, hermanos, con todo respeto para el señor Andrés Manuel López Obrador, pero ¿cuál es la obra que más orgullo le da a Andrés Manuel López Obrador? El segundo piso que hicieron en el Distrito Federal. Eso es una obra de él. ¿Ok? Entonces ahí está, es un monumento a su orgullo, ¿verdad? A su vanagloria, a su nombre. Bueno, veamos aquí en nuestra ciudad cuántas cosas hay que van haciendo determinadas personas, y cuando ya acerca el tiempo en que se van a terminar su mandato, quieren acabar las obras lo más rápido que se pueda, para que digan, en mi tiempo hicimos esto, o hicimos esto otro. Sí. Están las obras de Alfonso Martínez Domínguez, la Macroplaza, exacto, ya. Cerro Prieto.
Todo eso, ¿verdad? Y esos son testigos mudos que hablan de lo que esas personas hicieron. Bueno, ese es el sentido aquí de crear esta torre. El crearse un nombre, una fama, crear un pueblo que aunque fueran esparcidos, a ellos se les recordara como los que hicieron esa torre. Ese es el punto aquí. Ahora, fíjese esto. Esta era la determinación de ellos, pero ¿cuál fue la determinación de Dios? Verso 6 y verso 7. Dice, y dijo Jehová, he aquí, verso 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, note quién dijo esto, Jehová, en plural, porque cuando encontramos Jehová en el Antiguo Testamento se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos. Es el gran yo soy. ¿Ok? Confundamos, plural otra vez, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta fue lo que Dios decidió hacer. Ahora, noten algunas cosas, hermanos. Noten algunas cosas aquí. La determinación de Dios vino especialmente porque al establecerse ellos en un solo lugar, hacerse de un hombre y hacer una ciudad, hermanos, ellos no querían cumplir con el mandamiento que Dios le había dado a Noé y a sus descendientes. Fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el error de ellos aquí, aparte de el orgullo que están manifestando. ¿Ok? Pero especialmente era que el plan de Dios no se cumpliría. ¿Cuál es el plan de Dios? Que la tierra fuera llena. La única manera de hacerlos desistir, puesto que estaban completamente unidos, note cómo dice, el pueblo es uno. ¿Sí? Puesto que estaban completamente unidos, no solamente en su pensamiento, sino también físicamente, viviendo en un solo lugar, y de alguna manera, al tener un solo lenguaje, eran uno. La única forma que había para poder separarlos era que hablaran diferente idioma. Porque hablando diferente idioma, cada quien se iba a ir con los que hablaban su propio idioma. Si alguna vez te ha tocado estar en un lugar donde no hablen tu idioma y de repente encuentras a alguien que habla tu idioma, te juntas con ese que habla tu idioma. ¿Sí? Definitivamente, hermanos. Definitivamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es algo que mantiene unido a la gente, el idioma que hablamos. ¿Sí? Por unos años mi esposa y yo estuvimos en Estados Unidos, hermano, y donde nosotros estábamos era solamente inglés. Las clases que recibíamos eran inglés, los maestros eran hermanos americanos, la mayoría de nuestros compañeros eran americanos, pero había algunos panameños, unos costarricenses, ¿y con quién creen que nos juntábamos? Pues con ellos. ¿Sí? ¿Con quién íbamos al mandado juntos? Pues con ellos. ¿Con quién íbamos a comer juntos? Pues con ellos. ¿Sí? Y hermanos, al punto que, bueno, eso lo hicimos nosotros decidimos no reunirnos con los hermanos americanos. Buscamos un lugar donde hubiera hermanos hispanos para reunirnos con ellos, porque el lenguaje nos une. ¿Sí? Así que bueno, Dios tomó esa determinación aquí. Ahora, note en el verso 8 y en el verso 9. Así dice, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿No, chiquitos? A ver, a que me hablas en otro idioma y pues ya no te entiendo, así que pues ya no se podía estar juntos. Note, aquí, hermanos, en realidad lo que se está relatando es el origen de las lenguas y el origen de las naciones. ¿Sí? Así que de allí sobre la faz de toda la tierra dejaron de edificar la ciudad, y dice el verso 9, por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí confundió, dice Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Note cuál era el propósito de Dios: lograr que la tierra se llenara de gente, lograr que la tierra fuera completamente poblada. Ahora, un aspecto interesante aquí, hermanos, es el origen de las lenguas. ¿Ok? Imagínense que tuviéramos un solo lenguaje en toda la tierra. Bueno, hace 3 años hubiera deseado eso, ¿verdad? Pero no es así. Como es bien interesante, hermanos, por ejemplo, estudiar el origen de los lenguajes, hermanos.
Pero ¿saben que nosotros hablamos uno de los lenguajes más hermosos del mundo? El español. Y uno de los idiomas que se supone que son la base de muchas otras lenguas en el mundo, el español. ¿Sí? Son los lenguajes, a veces me va la palabra que se usa para hablar de ellos, pero solamente hay unos pocos lenguajes en el mundo que permanecen desde hace muchos años, y uno de ellos es el español. ¿Ok? Así que vamos a sentirnos orgullosos de nuestro idioma, hermanos, ¿verdad? Pero vamos a aprender a hablarlo bien, y vamos a aprender a escribirlo bien, porque ese Facebook cómo revela nuestras faltas no nuestros errores, nuestros horrores de ortografía. ¿Ok? Especialmente cuando ponemos la palabra Dios con D minúscula. ¿Ok? Bueno, escribamos bien. Este es el origen de las lenguas y de las naciones. Y aquí se termina, hermanos, el periodo postdiluviano. ¿Ok? Y empieza, bueno, antes, quería mostrarles esto, hermanos. Muchos dicen que el evento de la Torre de Babel no es cierto, que fue una leyenda, etc. Pero dentro de unas tablillas, cuando digo tablillas me refiero a piedras, hermanos, tablas de piedra, descubiertas en Babilonia hace algunos años, se pudo, hermanos, estaba esta y estaba olvidada, hasta que hace algunos años la consideraron y la empezaron a estudiar. ¿Ok? Y al final de cuentas, hermanos, llegaron a la conclusión de que esto era una representación de la Torre de Babel. Obviamente, lo que está puesto aquí, así con amarillo, no es como se supone que está en la piedra, obviamente no está completo así, ¿ok? Pero para darle forma, hermanos, las pocas líneas que se pueden distinguir, hermanos, se llegó a esa conclusión. Este que aparece aquí es uno de los dioses paganos de Babilonia. Es más, algunos inclusive lo identifican como Nabucodonosor, probablemente. Y hermanos, la idea de esta tablilla, o por qué es interesante esta tablilla, es porque al menos en los tiempos, suponiendo que este sea Nabucodonosor, al menos en los tiempos de Nabucodonosor, que estamos hablando del año 600 antes de Cristo, bueno, se sabía que en Babilonia alguna vez había existido algo así. ¿Dónde fue establecida la Torre de Babel? Ahí, en la tierra de Siná, en Babilonia. Así que muy probablemente, según los eruditos más famosos que hay en nuestros días y los arqueólogos más famosos que hay en nuestros días, dicen que hay muchas posibilidades que esto refiera precisamente al evento bíblico de la Torre de Babel. Tal vez sí. No me crea a mí, ni les crea a ellos, pero puede ser alguna posibilidad. Nosotros creemos que el evento de la Torre de Babel es cierta por una sencilla razón. Dios lo dice, como veíamos ahorita en la predicación. Pero eso nos puede ayudar de alguna forma. Luego empieza el periodo patriarcal, hermanos. Ya casi vamos a terminar aquí. El periodo patriarcal. ¿Ok? Cuando hablamos del periodo patriarcal, no debemos confundirnos pensando que se trata de la era patriarcal. No. La era patriarcal empieza desde Adán y termina hasta Moisés, Éxodo capítulo 20, cuando se da la ley. Aquí el periodo patriarcal nos vamos a referir especialmente al periodo cuando aparece Abraham, cuando aparece Isaac, cuando aparece Jacob, cuando aparece José. Ese es lo que es conocido como el periodo patriarcal en la historia del Antiguo Testamento. ¿Dónde está registrado el periodo patriarcal? Desde Génesis capítulo 12 y verso 1 hasta Génesis 46, 27. Vamos a ver más de esto la próxima semana, pero donde principia ese periodo, en Génesis 12:1 está el llamamiento de Abraham. Así que este periodo, empieza con el llamamiento de Abraham y termina con la entrada de uno de los nietos de Abraham, de Jacob, con toda su familia a la tierra de Egipto en los tiempos de José. Ahí termina el periodo patriarcal. ¿Cuánto dura el periodo patriarcal? Dura aproximadamente 215 años. Es decir, que desde que Abraham, hermanos, sale de la tierra de Aram para venir a la tierra de Canaán, hasta cuando Jacob entra, ya siendo un viejito, a Egipto, llevado por José,
y entra con todos sus hijos, pasaron 215 años. Ahora, note lo interesante de esto, ¿sí? Note, desde Génesis 12 hasta Génesis 46, prácticamente todo el resto de Génesis. O sea que la Biblia usó alrededor de 12 capítulos para hablar de aproximadamente más, vamos a decir, 2000 años, un poquito más. ¿Ok? Y va a usar un montón de capítulos, que no sé cuántos son, pero un montón de capítulos para hablar de lo que pasó en 215 años solamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque el propósito fundamental aquí va a ser hablar de el origen de la nación judía. ¿Ok? Por eso vamos a empezar a ver a Abraham y vamos a ver muchas cosas de Abraham, muchas cosas de Isaac, muchas cosas de Jacob, muchas cosas de José. Porque la intención ahora aquí en Génesis ya no va a ser contar a grandes rasgos de lo que pasó en el mundo. Note cómo todo lo que hemos estudiado hasta aquí es hablar a grandes rasgos de muchas cosas que pasaron en todo el mundo. Ahora no, ahora se va a centrar solamente en personajes. ¿Ok? Así que estudiaremos a los principales personajes de este periodo. Vamos a estudiar, en este periodo va a haber personajes que son muy importantes en la historia del pueblo hebreo, como Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿sí? Pero habrá otros personajes que son de menos importancia, como Esaú, ¿sí? Y como otros los hijos de Jacob y algunos otros. Note, quiero terminar con esto, hermanos. Vimos antes cómo calcular los años después del diluvio y llegamos a la conclusión final de que desde que fue creado el mundo hasta Abraham saliendo de la tierra de Harán, habían pasado 2024 años, porque según Génesis 12:4, Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán. ¿Ok? Bueno, ahora, los 215 años que dijimos hay que sumarlos a estos. Por lo tanto, fíjese esto, Abraham tenía 75 años al salir de Harán, según Génesis 12:4, y tenía 100 años cuando nació Isaac. Por lo tanto, Isaac tenía 60 años al nacer Jacob, y Jacob tenía 130 años al entrar en Egipto, según lo que estos textos bíblicos nos dicen. La próxima semana lo vamos a ver cada uno de esos textos. En esta parte, hermanos, dice, está muy chiquita la letra, pero dice, hasta el llamamiento de Abraham habían transcurrido 2024 años, que fue lo que vimos que había como final acá, 2024 años, ¿sí? Así que del llamamiento de Abraham al nacimiento de Isaac pasaron 25 años, porque Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Y del nacimiento de Isaac al nacimiento de Jacob pasaron 60 años, porque Isaac tenía 60 años cuando nació Jacob. Y del nacimiento de Jacob a su entrada en Egipto pasaron 130 años, porque según lo dice Génesis 47, Jacob tenía 130 años al entrar en Egipto. Por lo tanto, hermanos, los años eran 2024 más los 215 años, aquí está mal 2039, ¿no? También son 2139. No, 2239, aquí está mal esta suma. Entonces, el total de años de la creación hasta el fin del periodo patriarcal van a ser los 2024 más los 215 años. Esa era la antigüedad del mundo, 2200 y cacho de años, desde la creación del mundo hasta cuando Jacob entró a la tierra de Egipto. En esos 2000 años, bueno, en realidad pasaron muchas cosas que hemos visto a grandes rasgos hasta aquí. Bueno, aquí le vamos a dejar. El primer personaje que vamos a estudiar, obviamente, pues es Abraham. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos, sobre esto? Es visto muy rápido, lo sé. Si usted tiene alguna duda, me puede preguntar con mucha confianza. Que le conteste, pues quién sabe. Pero al menos usted puede preguntar. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Si no, vamos a terminar con la última oración. La última oración, ¿quién la tenía, hermano? ¿Es aquí?